Campeche no solo es una joya colonial junto al mar, también es el escenario de una historia fascinante marcada por el comercio, los conflictos y la piratería. ¿Cómo pasó un puerto maya de ser un poblado indígena a convertirse en una ciudad fortificada del Imperio Español? ¿Cómo se desarrolló el comercio en la península de Yucatán? ¿Cómo los constantes ataques piratas llevaron a la construcción de una de las murallas más emblemáticas de América? Quédate hasta el final para descubrir cómo Campeche se transformó de blanco fácil en bastión inexpugnable. La península de Yucatán en México constituía las tierras bajas del norte donde se desarrollaron numerosos pueblos y señoríos del mundo maya. Para finales del siglo XV se habían consolidado rutas comerciales que lograban el transporte de alimentos y productos para sustento, lujo y rituales. Estas vías atravesaban la selva, aprovechando la gran cantidad de ríos para llegar al mar, y costeando toda la península, desde la bahía de Honduras hasta Xicalango, se conectaba el comercio regional con los comerciantes del Imperio Mexica que transportaban la mercancía hasta la Gran Tenochtitlán. El poblado de Quimpech fue la capital del cacicazgo de Aquimpech y, según el relato de los exploradores españoles, contaba con un centro ceremonial. Era, por tanto, un asentamiento de mediana importancia tanto cultural como económica, pues su ubicación le permitía la pesca y la salida al mar de maderas preciosas. El asentamiento español. En 1517, Hernández de Córdoba era bien recibido por los habitantes del poblado. Mediante negociaciones y sometimiento, los españoles se establecieron. Primero se asentó un campamento militar en la región, y posteriormente se fundó la villa de San Francisco Campeche en 1540. Rápidamente, el puerto adoptó importancia para el reino. Se consolidó como el único puerto de salida y entrada a la capitanía de Yucatán de la que Mérida era capital. La abundancia de árboles maderables permitió la construcción de un astillero para la construcción y reparación de barcos. Su producción forestal se complementaba con la extracción de árbol de tinte y la pesca. El comercio pasó a ser la principal actividad económica, no solo por su ubicación, sino por la poca población indígena que permaneció, hecho que significaba poca mano de obra agrícola y pocos tributos que pagar. Su prosperidad llevó al crecimiento urbano. Como cualquier ciudad de origen novohispano, se trazó a manera de damero orientando sus ejes respecto de la costa. La plaza de armas se encontraba cerca de la playa, rodeada de los edificios de gobierno y la iglesia. En este núcleo central vivía la clase rica española y alrededor se fueron conformando los barrios para las diferentes clases y razas que poblaron la ciudad. Pero, ¿cómo era la distribución urbana en esa época? Un barrio para cada grupo social. La zona central contenía a la élite, comerciantes, navieros, hacendarios y burócratas. Alrededor, en el barrio de San Román vivían indígenas naboríos y mexicanos, aunque fueron desplazados gradualmente por marineros y oficiales de los talleres navales. Los barrios de San Francisco y Santa Lucía estaban poblados por indígenas dedicados a la pesca. El barrio de Santa Ana era el de los negros y mulatos, y finalmente se encontraba el barrio de Guadalupe, último en poblarse cuando se asentaron los armadores que aspiraban a unirse a la élite naviera del centro. La ciudad atrajo a españoles originarios de zonas costeras de la península ibérica, pero también fue un gran puerto atractivo para piratas y corsarios. De hecho, la ciudad sufrió, en poco más de medio siglo, 5 ataques de ingleses, franceses y holandeses. ¿Pero cómo se originó la piratería transatlántica? La piratería. El fenómeno pirata encuentra sus causas tanto dentro como fuera del Imperio Español. Como hemos visto en otros videos, el imperio buscó monopolizar el comercio que mantuvo con las Indias y América. Este programa implicaba puertos únicos de entrada y salida donde se aseguraba la mercancía y se protegía las embarcaciones. Con esto se aseguraba el control y las regulaciones facilitaban el cobro de impuestos y la expedición de permisos. En consecuencia, aquellos puertos que no formaban parte de la ruta comercial quedaban rezagados y las mercancías tardaban mucho más tiempo en llegar. Tal fue el caso de Campeche, donde por este motivo el contrabando, es decir, el comercio informal, estaba a la orden del día con la ventaja de la llegada de mercancía con más rapidez y a mejor precio, pues se libraba de impuestos, permisos y regulaciones.
La piratería era también producto del conflicto internacional que tenían los imperios español y portugués con las otras nacientes potencias europeas, Inglaterra, Francia y Holanda. Los gobernantes y empresarios de estos reinos estaban disgustados con la gran cantidad de tierra que se habían apropiado los imperios de la península ibérica. Aunado a eso, las diferencias culturales en materia de religión sirvieron de pretexto para justificar el conflicto entre católicos y las demás formas de cristianismo que surgieron, los luteranos, los calvinistas o los anglicanos. Así, las coronas de estos países apoyaron el corso, es decir, financiaban a marineros para atacar naves y puertos en nombre de la corona, saqueando y tomando mercancía del Imperio español. Por supuesto, la piratería independiente también existía. Muchos de ellos vieron gran potencial de despojo en el Golfo y el Caribe. Lograron asentarse en la isla y laguna de Términos, muy cerca de Campeche, cuya accidentada geografía les servía de guarida y escondite para evitar exponerse a largas persecuciones a mar abierto hacia Europa. Por tanto, los ataques a la villa de Campeche no se hicieron esperar. En 1559 y 1560, gente francesa, corsarios luteranos, según las crónicas, robaron y saltearon el puerto, atacando también un navío que venía de España con gran cantidad de mercaderías y haciendo destrozos en la villa. La respuesta por parte de la corona para lograr la defensa de la ciudad fue lenta y paulatina. Para finales del siglo XVI, únicamente se contaba con una pequeña torrecilla que de poco servía. En 1597 aconteció uno de los más violentos ataques por parte del pirata William Parker, quien con sus hombres logró introducirse hasta el centro de la indefensa villa, esparciendo inmediatamente el terror y la confusión. Durante la primera mitad del siglo XVII, los ataques no cesaron y las obras de fortificación no aguantaban el paso. Se construyeron algunos fuertes nada espectaculares y poco útiles. Derivado del ataque del filibustero holandés Mansvelt en 1663, quien en su ataque logró rendir y demoler un fuerte que se había construido en la playa de San Román y que realizó matanza como nunca en la villa, se insertó la idea de amurallar y fortificar con solidez la ciudad. Casi 20 años más tarde se logró proponer un proyecto de amurallamiento del barrio central. 5 años después, el ataque del pirata Lorencillo los obligó finalmente a ponerse manos a la obra. ¿En qué consistía esta construcción? La fortificación de Campeche. Entre 1685 y 1704 se construyó la muralla para la zona céntrica de la ciudad y así proteger el barrio donde vivía la élite. De planta de hexágono irregular, con las baterías paralelas a la costa más largas que los demás lados, la muralla se constituyó de 8 baluartes y 4 puertas. La construcción fue a base de muros, arcos y columnas de piedra caliza de la región, mampuestas con mortero de cal y zacab, un material maya con propiedades parecidas a la cal. Las cubiertas eran a base de bóveda de cañón corrido, techos planos de vigas de madera y un entortado llamado bapec. Los pisos de plazas y adarves se cubrían con baldosas de cantera. Todo el sistema presentaba aplanados de cal y zacab en sus muros interiores y exteriores. La muralla por sí sola logró evitar el ataque de los piratas, que ahora se la pensaban mejor para asaltar un puerto que había sido blanco fácil durante mucho tiempo. Por su parte, la Armada Española, envalentonada, pasó al ataque y en 1717 logró apoderarse de la laguna de Términos, que había sido el escondite y guarida de piratas por muchos años. Para la segunda mitad del siglo XVIII, las obras en Campeche continuaron, construyéndose 2 fuertes en los extremos de la ciudad en lugares elevados, que permitían la vigilancia de las costas y la detección de enemigos con más precaución y rapidez. La historia de Campeche es la historia de una ciudad que resistió el saqueo, el miedo y el abandono para convertirse en símbolo de defensa, comercio y diversidad cultural. Desde su importancia estratégica en el mundo maya, pasando por su rol en el sistema virreinal, hasta las murallas que aún hoy rodean su centro histórico, Campeche nos recuerda que la historia se construye a base de lucha y adaptación. Si te gustó este viaje por el pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más capítulos ocultos de nuestra historia. Hasta la próxima.